Bienvenidos a Biografía. Es difícil imaginar que el carácter de una nación de más de 200 millones de habitantes sea encarnado por un solo hombre. Pero en todo el mundo, la imagen fílmica de nuestro actor de hoy simbolizó, al menos por un tiempo, la esencia misma de los Estados Unidos de Norteamérica. Y tan importante como su legado en Hollywood, fue el legado de virilidad de un hombre fuerte que fue bautizado con el nombre de Marion, a quien luego llamarían el Duque, John Wayne. Tell him that all the land north of that river is mine. Tell him to stay off of it. Others have thought as you, senor. Others have tried. And you've always been good enough to stop him? Amigo, it is my work. Pretty unhealthy job. I'm sorry for you, senor. Well, beyond question, beyond argument, he is the absolute all-time movie star. Pilgrim, you caused a lot of trouble this morning. Might have got somebody killed. And somebody ought to belt you in the mouth. But I won't. I won't. The hell I won't. He was bigger than life. There was an energy about him, and there was a danger about him, too, you know. He knew you could push him just so far. Out would come the pistol. Fill your hand, you son of a bitch! John Wayne is the all-American epitome. He was a real man. Real man. There'll be no locks or bolts between us, Mary Kate, except those in your own mercenary little heart. He liked life, and he liked making movies, and he wanted as much of both as he could have. Era un hombre de pocas palabras, pero cuando hablaba, sabía lo que decía. Le atribuyeron haber ayudado a ganar la Segunda Guerra Mundial y lo culpan de haber prolongado el conflicto de Vietnam. Cada batalla que libró, la libró sin ayuda. Como un monumento esculpido en granito, él se erigió en símbolo de la virtud, fuerza y valentía norteamericana, aun cuando estos valores cambiaron a su alrededor. Durante una vida de pasión, determinación y triunfo, su papel más importante fue el de John Wayne. John Wayne, leyenda norteamericana. Estados Unidos, 1907. Eran los años de un presidente impetuoso, de un pueblo abatido y de inmigrantes con un sueño. Era la época de los descubrimientos científicos, de los primeros vuelos y de la conquista de las fronteras. En plena región central de Estados Unidos, en una tierra que alguna vez estuvo repleta de búfalos, Estados Unidos encontró su destino. Fue aquí en Winterset, Iowa, donde nació John Wayne bajo el nombre de Marion Robert Morrison, el 26 de mayo de 1907. Su padre, Clyde, era un farmacéutico muy apreciado por su generosidad y buen carácter. Molly, su madre, era una mujer dominante e insatisfecha por la falta de ambición de su esposo. His father continually lost jobs, moved around in Iowa. His mother was somebody who wanted success and resented the fact that the father was unsuccessful. And so they were quarreling all the time. En 1912, la familia creció al recibir un nuevo vástago, Robert. La débil salud de Clyde aumentaba los problemas económicos que entristecían la dicha de la creciente familia. Los problemas cardíacos y el asma crónica obligaron a Clyde a cerrar su farmacia y a declararse en bancarrota. Las tensiones que había en casa también afectaron al pequeño Marion, quien comenzó a sufrir de insomnio y huyó de casa más de una vez cuando las discusiones de sus padres se ponían muy caldeadas. En 1914, la familia Morrison se mudó a Palmdale, California, donde el siempre optimista Clyde esperaba que su salud y su suerte mejorara. Tras cambiar su oficio de farmacéutico por el de agricultor, Clyde empezó a laborar en un terreno de 32 hectáreas que pertenecía a su padre, pero la mayor parte de las tierras fértiles de California ya tenían dueño, y lo que encontró Clyde fue un árido trozo de desierto que sería muy difícil de cultivar. It was a very primitive, we're talking late frontier. They're really trying to play frontiersmen when the frontier has gone. And
eking out a living there was impossible. Wayne hated the place. It didn't have electricity. He was scared of the big jackrabbits and the snakes and hated the horse that he had to ride. Luego de 2 años de desoladora existencia, la atribulada familia Morrison empacó sus cosas y se mudó a Glendale, California, una pequeña comunidad en las afueras de Hollywood. Pero la mudanza sirvió de poco para solucionar los problemas financieros de la familia. Mientras sus padres trataban de solventar su situación económica, Marion aprendió a arreglárselas por sí mismo y se buscó un empleo como repartidor de periódicos, gracias al cual se compró un uniforme escolar y colaboró en algunos gastos de la casa. Aunque la familia permaneció en Glendale, los acreedores y las órdenes de desalojo obligaron a los Morrison a mudarse 8 veces en solo 5 años. Las mudanzas constantes hicieron que a Marion le fuera difícil hacer amigos. Inseguro y algo solitario, Marion era especialmente susceptible cuando se trataba de su nombre. It was a sissy name, and he took a lot of guff from his peers as a child over that name. So he spent a lot of time alone. El mejor amigo de Marion era su enorme perro Airedale, un gigantesco compañero que sería la solución a uno de sus más penosos problemas. The dog's name was Duke, and they used to stop by a fire station, and the firemen began referring to Big Duke and Little Duke, so that name stuck. I think he was delighted to escape the Marion label. El duque, de 11 años, gozó de la camaradería y las atenciones de los bomberos, quienes le habían dado su nuevo nombre. Eran hombres valientes y robustos que enfrentaban las dificultades y arriesgaban sus vidas para salvarlas de los demás. Eran estas mismas proezas las que inspiraban a el duque mientras veía a los héroes de las películas mudas en el teatro Glendale. Las tardes del sábado, Marion montaba a caballo como sus ídolos vaqueros, hombres como el arrogante Harry Carey, un espíritu solitario que luchaba por el bien y superaba todos los obstáculos. Al vivir a pocos kilómetros del corazón de la industria fílmica, el joven duque, fascinado por las estrellas, podía presenciar también las hazañas de sus héroes en la vida real cuando los estudios de Hollywood llegaban con sus actores y equipos para filmar en las estribaciones de Verdugo, en Glendale. En ocasiones el equipo de filmación le encomendaba al duque pequeñas tareas en el set y luego lo invitaban a almorzar. En 1921, el duque, de 14 años, entró en la secundaria Glendale Union. Ya para esta época, el que alguna vez fuera un chico enjuto, medía ahora casi 1,80 m y se estaba convirtiendo en un joven guapo y atlético. In school, he blossomed. He was developing into a good-looking boy, so the girls liked him. He was an athlete, so the boys liked him. This sort of loner quality disappeared. And he won acceptance and developed some self-confidence. You look at Duke Wayne's high school yearbook. He's president of the Shakespeare Club. He's co-captain of the football team. He's the leader in everything. He's in the drama club. He's in this, and he's in the French club, and he's in that. I mean, the guy was an all-American high school all-star, you know, the all-American kid. Después de graduarse, el duque estaba más decidido que nunca a llegar a ser alguien en la vida. Con su familia aún en problemas económicos, fueron sus virtudes físicas y no sus buenas calificaciones las que le dieron la oportunidad de ingresar a la universidad. En 1925, al fornido atleta le fue otorgada una beca deportiva para jugar fútbol en la Universidad del Sur de California, en donde estudiaría leyes. Al unirse a la fraternidad Sigma Chi, el duque aceptó cargar mesas y lavar platos a cambio de techo y comida. He was very, very popular. I mean, here's a guy with no money, right? No social connections. He joined Sigma Chi like that. I mean, that's a very high-end fraternity house at USC. El atleta de 1,90 de estatura se hizo popular en la universidad y disfrutó de las animadas fiestas y de las atenciones especiales que se les daban a los jugadores de fútbol y a los miembros de la fraternidad. Su físico apuesto y sus modales también lo hicieron muy popular entre las damas. Durante el receso de primavera en su primer año, el duque conoció a Josephine Sands, una preciosa joven hispanoamericana que provenía de un mundo muy diferente al suyo. Josephine came from a family that was very well placed in the Hispanic community in Los Angeles. Her father was a diplomat, and then they came from a pretty high social status. La pareja empezó a salir con frecuencia y en poco tiempo se enamoraron.
Pero su segundo año le traería momentos duros cuando una lesión en el hombro obligó al Duque a perder la temporada de fútbol. Al no poder jugar, fue sacado del equipo y su beca fue anulada. Tras perder la oportunidad de una educación gratuita, el Duque consiguió un trabajo de $35 a la semana en los estudios de William Fox. His football coach got him a job at the old Fox lot on Western Avenue, and he was working as a prop boy. You know, he's a big guy and could carry sofas and whatever needed being carried. Siempre un jugador de equipo, el Duque disfrutó de la camaradería propia de un equipo de filmación y se labró una reputación de trabajador diligente. El Duque atrajo la atención de John Ford, uno de los directores estrellas de la Fox. Generalmente gruñón y antipático con los recién llegados, Ford quedó deslumbrado por la confianza en sí mismo de El Duque y pronto los dos se hicieron amigos. Well, I think the connection was football because my granddad had played high school football. And also, the guy's the most attractive, likable guy who ever lived. He's absolutely charismatic, even at that young age. Al joven atlético le fueron ofrecidos trabajos ocasionales como doble y su físico apuesto lo ayudó a trabajar como extra en pequeños papeles. En 1929, su amigo John Ford le dio un pequeño papel como oficial naval junto con Ward Bond, otro futbolista de la Universidad del Sur de California, en un drama sobre la Academia Naval llamado Salute. You ever been to the movies, mister? Sure. What do they do in the movies, mister? Why, they next her. He doesn't mean the audience. What do the actors do, mister? We'll see what it is. El Duque también llamó la atención de Raoul Walsh, otro director de la Fox. Walsh pensaba que el vigoroso joven podría ser perfecto para el papel principal en su próxima película de vaqueros en pantalla grande, The Big Trail. With Wayne, he saw this lean, very graceful, tall man, and he wanted to pit him against rougher types as a kind of symbol of good in this movie. Pese a que los ejecutivos del estudio se mostraban vacilantes en contratar a un actor inexperto para la mayor producción de la Fox en ese año, Walsh logró convencerlos y a El Duque le fue ofrecido el papel principal en The Big Trail. Ganaría un salario modesto de $75 a la semana. Junto con su contrato llegaría un nuevo y muy estadounidense nombre artístico elegido para él por Winfield Sheehan, el gerente de producción de la Fox. A sus 22 años, Duke Morrison se convirtió en John Wayne. We're taking on a new scout. Guess again, Flack. I started with this outfit, and I'll be with it at the finish. Who says so? I'm just telling you. I got two reasons. One is I told Wilmore I'd scout the train through. And the other is a little personal business I aim to transact at the end of the trail. See if you can figure out what that is, Flack. En el papel de Breck Coleman, un joven e idealista pionero que iba a la cabeza de una caravana rumbo al oeste, el encanto físico de Wayne y sus modales gentiles compensaron su falta de experiencia. Miss Ruth, you shouldn't be riding out here alone like this, away from the train. Why not? Because this is dangerous country and anything might happen. You wouldn't care. Care? Me? Why should you care? Listen, girl. If anything happened to you, it'd be like throwing my heart to the wall. There was a kind of sweetness, the kind of prairie innocence of him, and the kind of idealism. This was one gorgeous kid. Marion Morrison estaba acostumbrado a reinventarse a sí mismo. El tímido y enjuto chico que luego se transformaría en el fornido y popular Duque sabía que su determinación y carisma lo podrían llevar lejos. Pero el joven de 22 años ignoraba cuán lejos iba a llegar y cuán espinoso sería el camino. Filmada en un nuevo formato de 70 milímetros llamado Grandeur, The Big Trail fue aclamada como la película más ambiciosa de la Fox durante ese año. Pero justo cuando se concluía la producción de la película, la economía estadounidense caía en una profunda crisis. Tremendous crowds which you see gathered outside the stock exchange are due to the greatest crash in the history of the New York Stock Exchange in market prices. El 29 de octubre de 1929, la bolsa de valores colapsó, los bancos cerraron y millones de personas perdieron sus trabajos y los ahorros de toda una vida.
Cuando The Big Trail fue estrenada en 1929, solo unos pocos teatros disponían de dinero para exhibir la película. La película fue un estruendoso fracaso de taquilla y la estrella principiante llevó poco público a las salas. Las siguientes 2 películas de Wayne tampoco tuvieron mucho éxito, por lo que el exfutbolista estrella de 23 años fue excluido de la nómina de actores de la Fox. A pesar de su debut poco prometedor, a el Duque le gustaba la actuación y estaba decidido a ganarse la vida como actor. Pero cuando su siguiente trabajo en la Columbia Pictures duró menos de un año, John Wayne encontró en las películas de vaqueros clase B de Hollywood su única forma de trabajo. They are 55-minute odors, very much turned out on a formula. He even plays the same character in several of them and rides the same horse, and you know, they plugged in a new leading lady occasionally. Up that gun! I keep him covered. Men, we didn't kill Mason. And if you'll call his daughter, she'll prove it. Here she comes now. Miss Mason, these men have accused us of killing your father. Oh, no, Mr. Melgrove. These are the men that drove the outlaws away and saved my life. Well, in that case, we certainly owe you gentlemen an apology. Si bien los papeles en las películas clase B no eran muy exigentes, el trabajo era continuo y mantenía a Wayne lejos de las filas de desempleados. I think he was a workaholic. He turned on this work, and it became so much a part of him that there was no turning it off. Durante los años siguientes, Wayne ganó experiencia en estas populares películas de vaqueros en serie. Luego de aparecer en unas 30 películas, Wayne tomó su héroe de la infancia, Harry Carey, como modelo para sus personajes. The Harry Carey character as a cowboy impressed John Wayne. His power came from understatement. He didn't have to strut, he didn't have to shout. Wayne became the inheritor of the Harry Carey natural cowboy approach. Con cada película, Wayne afinaba sus facultades como actor al sacar provecho de sus atractivos físicos. He learned to walk with a great rhythmic grace. He had a kind of undulant walk. The way he stood, the way he rode in the saddle. It took him a while to develop all of that. Al tiempo que se establecía como un héroe verosímil en las películas de vaqueros, Wayne también construía su vida personal. En 1933, Wayne le pidió matrimonio a Josie Sands, su novia desde hacía 7 años. El 24 de junio, la pareja contrajo matrimonio en la casa de la actriz Loretta Young, una amiga de la familia Sands. Al año siguiente, el Duque y Josie celebraron la llegada de su primer hijo, Michael. Pero las incesantes y largas horas de producción de las películas de vaqueros dejaban al actor cansado y con poco tiempo para estar con su nueva familia. He would like to have been a good family man, but if you're making one B-Western after the other, that's exhausting work. Your cyclones are all whirlwinds, fella. You'd better run along before a storm breaks. Because I got a feeling I'm going to cloud up and rain all over you. You and who's on? Pero incluso cuando había un receso en las jornadas de 12 horas de trabajo y producción continua, Wayne prefería la compañía de sus amigos en el set de filmación. Las noches las pasaba en el Club Atlético de Hollywood, a donde se iba de juerga con sus amigos el actor George Gabby Hayes, el doble Yakima Canott, y los actores Paul Fix y Ward Bond. Los fines de semana, Wayne solía estar a bordo del Araner, el yate del director John Ford. El Duque sentía la misma pasión que Ford por la bebida, los naipes y el mar, y ambos realizaban a menudo largas travesías para escapar de las presiones y la publicidad de Hollywood. My grandfather enjoyed Wayne's company, he enjoyed Wayne's wit. Wayne is a terrific card player. And they loved to play cribbage, they loved to play bridge. They would go off and get away from the wives, get away from the family, maybe do a little fishing. That's what guys like to do, you know, guy stuff. Pero las escapadas para emborracharse y sus amigos eran muy diferentes a su vida hogareña, por lo que su matrimonio con Josie, una católica devota, empezó a resquebrajarse. Duke is a B-Western actor, and that didn't quite fit her concept of society. And Duke would come home and there would be a priest in the house, and she was surrounded by very strong Catholic
entourage. Para 1938, y luego de filmar en serie casi 70 películas en solo 9 años, el actor había llegado a un punto decisivo en su carrera. He's typecast as a Western actor. Everybody in Hollywood knows who he is. You know, John Wayne, ex-jock, moves well, so-so actor, rides good, looks good on a horse. He was fighting for a long time, the cowboy encapturement, you know, that he didn't want to be caught always in the same role, and he was trying to move out of it. En un viaje de fin de semana en 1939, el director John Ford le pidió al duque que leyera el guión de su último proyecto, Stagecoach. En ese momento, Ford era un director poderoso y ganador de un Oscar de la Academia. Ya había pasado una década desde la última vez que Ford y el duque habían trabajado juntos. Si bien Stagecoach era una película de vaqueros con un presupuesto modesto, Wayne nunca imaginó que su amigo le ofrecería el papel de Ringo Kid. Esta era la oportunidad de su vida. What fascinating stories there were in the life of the stagecoach, and in the lives of its courageous passengers who found romance in danger and understanding in strange companionships. From the adventures of these American frontier characters, John Ford has created a truly great motion picture. Hold it! Oh, steady, ho, ho. Hey, look, it's Ringo. Yeah. Going to Lordsburg? I figured you'd be there by this time. No. Lame horse. Well, it looks like you've got another passenger. Yeah. I'll take the Winchester. You may need me in this Winchester, Curly. You don't understand, kid. You're under arrest. Además de granjearse la reputación de ser estricto y exigente, Ford era célebre por el maltrato que daba a los actores y por su estilo de dirección poco ortodoxo. A pesar de tener 10 años de experiencia al encarnar su personaje, Wayne fue tratado como un principiante. Ford just browbeat Wayne. In Monument Valley, when they were making that, Claire Trevor said he would grab hold of Wayne's chin and shake it and say, "Don't you know you don't act with your head, your movements, you act with your eyes in films?" But he brought a performance out of Wayne that was classic. So you're the notorious Ringo Kid. My friends just call me Ringo. Nickname I had as a kid. Right name's Henry. Didn't I fix your arm once when you bucked off a horse? That was my kid brother broke his arm. You did a good job, Doc, even if you was drunk. What happened to that boy whose arm I fixed? He was murdered. If you look at the script, the Ringo Kid isn't all that much. But if you look at the movie, the Ringo Kid is terrific. What Wayne manages to do through his sheer graceful movements and his Nureyev qualities and his presence on camera is transcend that part and make it into more than it really was. Estrenada en 1939, Stagecoach fue un éxito de crítica y de taquilla. La película, nominada a 7 premios Oscar, fue aclamada como una de las mejores del año. Los críticos ensalzaban la emotiva actuación de Wayne. Luego de 10 años en Hollywood, Wayne entraba por fin a formar parte del grupo de actores de películas taquilleras. Durante años, el duque Morrison había trabajado duro para llegar a la fama como John Wayne. Por ello, estaba decidido a proteger su inversión a cualquier costo. El extraordinario éxito de Stagecoach permitió que Wayne entrara en contacto con un nuevo tipo de público y le dio el espaldarazo que había esperado. Durante los 2 años siguientes, los grandes estudios lo harían actuar en una gran variedad de papeles protagónicos junto a primeras actrices como Marlene Dietrich y bajo la dirección de directores destacados como Cecil B. DeMille. Pero mientras el veterano de películas B se labraba una carrera como actor de películas A, una serie de sucesos que ocurrirían lejos de la tranquilidad de Hollywood estaban a punto de cambiar dramáticamente la situación. El 7 de diciembre de 1941, Pearl Harbor fue bombardeado y Estados Unidos le declaró la guerra a Japón. Pocas horas después del ataque, hombres y mujeres inspirados por un nuevo sentimiento patriótico se ofrecieron para luchar por la libertad. Pero para John Wayne, la decisión de enlistarse no era fácil. Para ese entonces, la familia del actor había crecido con la llegada de otros 3 niños, Mary Antonia, Patrick y Melinda.
Si bien había tenido un trabajo regular, Wayne aún devengaba un sueldo modesto para los cánones de Hollywood. Con pocos ahorros en el banco, el actor de 34 años sentía una responsabilidad mayor con su familia que con su país. Wayne had 4 children. He was getting to the upper limit of draft age. And then from a personal standpoint, he had worked for over 10 years in the salt mines of Hollywood, doing B movies. And finally, he's arrived at his moment. Republic Pictures, que tenía a Wayne bajo contrato, no estaba dispuesta a perder a su principal fuente de dinero. El estudio y Wayne sabían que si se enlistaba en el ejército, sus años de mayor proyección comercial los pasaría en el frente de batalla. Mientras que muchas de las principales estrellas de Hollywood se enlistaban en el ejército, Wayne pidió ser relevado del servicio militar basándose en su edad y en sus obligaciones familiares. Los grandes estudios, que buscaban desesperadamente actores protagónicos, estaban interesados en aprovechar la disponibilidad de Wayne, por lo que le asignaron papeles en una serie de películas de vaqueros y de aventuras de guerra. Your first duty is to do as you are told. Take it easy, Bob. What did you call me? Bob. She is an American student. They speak strangely. American. En 1942, el papel de Wayne como un reservado y heroico líder de un escuadrón en la película The Flying Tigers, junto con Anna Lee, despertó una gran simpatía entre el público y se convirtió en uno de los mayores éxitos del año. The great American spirit takes to the air to free the skies of cowardly monsters that release instruments of death and destruction upon a gallant people. Why don't you go home? You need a nurse. Suppose you cut yourself shaving. He just has some kind of charisma about him. And he was a typical American. And I think that's something that people wanted to see. And this was a time when action films were very popular. Escapist, dealing with the war, often with a strong strain of propaganda for the war, and action was Wayne's forte. So he really emerges during that period. El personaje de John Wayne, como el soldado audaz que luchaba bravíamente por la justicia y la libertad, entusiasmó al público como ningún otro actor lo había hecho. John Wayne se había convertido en el ideal del héroe estadounidense. Pero la nueva fama de Wayne y sus múltiples compromisos solo acentuaban el distanciamiento entre él y su esposa Josie. Sus hijos parecían ser lo único en común que tenía la pareja. He was always there, certainly financially, but from something of a distance, in part because he's working, and in part because he's not home. Las revistas seguían retratando a Wayne como el esposo y padre ideal, pero ya para 1942, el duque se había marchado de su casa y vivía en un apartamento. Si bien Josie aceptó la separación, sus fuertes creencias católicas le impedían solicitar el divorcio. I think he wanted to be a good family man. He loved his children. He wanted to be a good father. He felt she was a very good woman. And couldn't quite reconcile that the marriage wasn't working. Con la mayoría de los solteros más codiciados de Hollywood en el frente de batalla, Wayne se había convertido en el principal objetivo amoroso de sus coestrellas. Marlene Dietrich se fijó en el apuesto actor y realizó 3 películas con él, con quien empezó un largo y apasionado romance. También se le atribuyó un romance con una hermosa y atractiva mexicana de nombre Esperanza Chata Bauer, a quien había conocido durante un viaje de negocios a México. En 1943, Republic Pictures contrató a Chata y la trajo hasta Los Ángeles. Para ese entonces, Wayne estaba locamente enamorado y hacía poco por mantener el romance en secreto. Duke had grown up in a somewhat puritanical home life, and Duke had some puritanical attitudes regarding sex. Esperanza was uninhibited, and he hadn't experienced this before. Wayne, quien en una época fuera un solitario que disfrutaba la compañía de unos pocos amigos, era visto con frecuencia en el circuito de los clubes nocturnos. Por las noches, él y Chata salían a beber y a departir con la élite de la meca del cine. El romance público del duque asestó el último golpe a su matrimonio con Josie. En octubre de 1943, Josie inició los trámites para ponerle fin a una unión de 13 años.
En 1945, cuando Estados Unidos entraba en su cuarto y último año en la Segunda Guerra Mundial, Wayne decidió participar en 2 heroicas películas de combate: They Were Expendable y Back to Bataan. I know it's tough when the woman you love goes over to the enemy, but you can't let her Look, tear John, your it's heart. none of your business. That's right. But risking the lives of these men is my business. En ese entonces, la actitud estoica y segura de los personajes de Wayne había quedado grabada sólidamente en la psique del público durante la guerra. Aunque Wayne no había ido al frente de guerra, sus numerosos admiradores sentían que los personajes que interpretaba eran verosímiles e inspiradores. He was able to merge his own personality, which comes through very clearly in film, but he had a natural quality that projected on film, carried across into the dark of the audience with simplicity and with conviction and truth. El 15 de agosto de 1945, los Estados Unidos celebraban su victoria sobre Japón y el final de la Segunda Guerra Mundial. Wayne, establecido ahora como un protagonista taquillero, había ganado en su batalla por ser aceptado en la máxima industria del cine. Pero con el regreso a casa de las principales estrellas de Hollywood, John Wayne, de 38 años, se preguntaba si podría mantener su fama. De sus amigos, John Wayne contrajo matrimonio con Esperanza Chata Bauer. Aunque la pareja sostenía una relación desde hacía 3 años, los amigos del duque temían que la fuerte personalidad y la dudosa reputación de Chata le impidieran ser la esposa ideal. El duque, sin embargo, estaba profundamente enamorado de la joven e imprevisible actriz y estaba listo para el matrimonio. Pero casi de inmediato, la ascendente carrera de Wayne se convirtió en fuente de conflictos para los recién casados. En 1946, Wayne debutó como productor para Republic Pictures con una modesta película, Angel and the Batman, una historia pacifista acerca de una joven cuáquera que logra reformar a un pistolero. Well, supposing somebody whacks you over the head with a branding iron, won't that hurt? Physically, of course. But in reality, it would injure only the person doing the act of force or violence. Only the doer can be hurt by a mean or evil act. Are there very many of you Quakers? Very few. Sort of figured that. La coestrella de Wayne era Gail Russell, una bella pero atormentada joven que la estrella tomaría bajo su tutela. Gail Russell was a troubled young actress, had a drinking problem, emotionally very insecure. I think Duke felt sorry for her. Pero la nueva esposa de Wayne no entendía esa clase de amistad. Terriblemente celosa y segura de que su esposo sostenía un romance con Gail, Chata empezó a beber y a tener arrebatos de violencia en público. La vida hogareña de Wayne se transformó en un infierno. It was a terribly tempestuous relationship, and she didn't really fit his world. So that was a bad marriage, I guess the phrase is, from the get-go. Ante la baja taquilla y las tibias críticas que recibió Angel and the Batman, Wayne se vio complacido de dedicarse exclusivamente a la actuación bajo las órdenes del experimentado director Howard Hawks en Río Rojo. Starring John Wayne and Montgomery Clift in a story taken from the annals of the great state of Texas. The story of the man who blazed the way for a new frontier. The story of the first drive on the dangerous Chisholm Trail. We got 1,000 miles to go. There's going to be Indian territory. It's going to be a fight all the way. There'll be no quitting along the way, not by me and not by you. A Wayne, de solo 39 años, le fue ofrecido el exigente papel de Tom Dunson, un ranchero obstinado y severo, pero de buen corazón. El personaje era de mayor edad y más complejo que cualquiera de los encarnados anteriormente por el Duque. Los críticos aclamaron la actuación auténtica y apasionada de Wayne, e incluso John Ford expresó su asombro ante lo intenso de la actuación de Wayne. You should have let him kill me, because I'm going to kill you. Every time you turn around, expect to see me. Because one time you'll turn around and I'll be there. I'm going to kill you, Matt. He often said that Stagecoach established him as a star and Red River established him as an actor. And this was a challenge for him. So it was a significant film in his career. The character he played, the character he invented, was matchless. And again, the American persona of the man who is hard, but believes in doing right and will do it against all odds. Red River ranks as maybe the best Western ever made.
La figura autoritaria que Wayne interpretó en Río Rojo marcó el comienzo de un nuevo tipo de personaje más maduro. John Ford le encargó de inmediato el papel de líder militar en 2 filmes de caballería, Fuerte Apache y She Wore a Yellow Ribbon. I think it's something, frankly, that they stumbled onto, and these created the formula that people will always remember as maybe the zenith of the American Western. Colonel, if you send out the regiment, Cochise will think I've tricked him. Exactly. We have tricked him into returning to American soil, and I intend to see that he stays here. Colonel, Thursday, I gave my word to Cochise. No man is going to make a liar out of me, sir. Con sus interpretaciones emotivas y verosímiles en Río Rojo y en las películas de caballería de Ford, Wayne se estableció definitivamente como actor de carácter y como fenómeno de taquilla. En posición ahora de exigir papeles protagónicos, Wayne consiguió el papel principal para la película The Sons of Iwo Jima, un drama acerca de la Segunda Guerra Mundial. El duque enseguida se identificó con el valiente sargento Stryker, un soldado profesional que detrás de una fachada de hombre duro escondía un corazón noble. Well, you can sit here and be tough if you want to, but I'm going out there and get that guy. And the only way you can stop me is to kill me. That's just what I'll do. Con los Estados Unidos en la cumbre de su poder de posguerra, el sargento Stryker personificaba el ideal del soldado estadounidense, un hombre seguro de sí mismo y con un sólido sentido del deber. La extraordinaria interpretación de Wayne como un patriota soldado le mereció una nominación al Oscar como mejor actor en 1949 y consagró su imagen como la quinta esencia del héroe de guerra. Pese a que el Oscar fue a dar a manos de Broderick Crawford por All the King's Men, la popularidad de Wayne era mayor que nunca. Ese año entró en la lista de los 10 actores más populares de la revista Box Office, que lo situó en el 4º lugar. He's the common man. He came up the tough way, did not have the mammoth publicity office behind that he would have had if he had been under contract to MGM, that Gable had, that Tyrone Power had. And he conquered the frontier on film, and he won World War II on film, and did these things that we like to think are very typical American traits. He was a man of action. A finales de 1950 y luego de 20 años de carrera, la Academia nombró a John Wayne la estrella más popular de Hollywood. El actor de 43 años estaba empezando a vivir a la sombra de su imagen en la gran pantalla. Una imagen que lo llevaría a lugares que nunca había imaginado. Para 1950, con la Segunda Guerra Mundial ya lejos, muchos estadounidenses vieron en el comunismo a un nuevo enemigo. Our education is proceeding apace as to how Russia operates and how they got the atom bomb. Mientras en el país se construían refugios contra bombas y se aprendía a enfrentarlas, el senador Joseph McCarthy y el Comité de Actividades Antiestadounidenses realizaban una exhaustiva búsqueda de miembros del Partido Comunista. This is the beginning of the Korean War, the loss of China to the communists. People are very terrified, and they're turning within, and they're looking for super patriotic themes, and they're also looking for villains everywhere, and we have these communist witch hunts. Hollywood también era parte del frente de batalla de la Guerra Fría doméstica. El Comité de la Academia para la Preservación de los Ideales Estadounidenses se había unido a la lucha comunista en 1944. En 1949, John Wayne pasó de un cargo administrativo al de presidente de la comisión. La imagen de héroe del duque y sus ideas pro-estadounidenses lo hacían la opción ideal para representar la organización. For the past 10 years, the disciples of dictatorship have had the most to say and have said it louder and more often. All over the world, they pour their mouthings into the ears of the people, wearing them down their resistance by repeated hammerings of half-truths. Well, that's where our crusade for freedom comes in. They had a role of trying to cooperate with the committees by pointing them in certain directions. They had accumulated their own lists of suspect people, and everybody was on it. Wayne didn't have anything to do with drawing up those lists. He was just a figurehead, really. En 1959, Wayne, Ward Bond y John Ford iniciaron en Irlanda la producción de la antigua película romántica The Quiet Man. El reparto incluía a la coestrella de Wayne en Río Grande, Maureen O'Hara. I'd like to tell you about The Quiet Man.
He's John Wayne in a picture you'll soon be cheering. It's the story of Sean Thornton, a rate-intended man who came from America to forget his past in Innisfree. There he met a fiery red-headed lass, and the village marriage broker went to work. That's a pretty bonnet you have on. Bonnet? Don't you be talking to me about bonnets. After leaving mine stuck up there like a... Easy now. Have the good manners not to hit the man until he's your husband and entitled to hit you back. The teaming of Wayne and Maureen O'Hara is a great combination. She was a stunning woman, an absolutely a stunning, beautiful woman. Tough enough to stand up to the John Fords and the John Waynes of the world. The Quiet Man recibió 7 nominaciones al Oscar y ganó 3 estatuillas. Pero la actuación de Wayne no recibió nominación alguna. Sus amigos especulaban que las ideas conservadoras de la estrella le hacían impopular con sus colegas. Pero para el público, Wayne seguía siendo el héroe estadounidense y sus 2 filmes siguientes, Flying Leathernecks y Operation Pacific, fueron éxitos de taquilla. Mientras fue presidente de la Comisión de la Academia, Wayne se mostró poco activo y en su lugar prefirió combatir al enemigo y al comunismo en la pantalla grande, en donde se sentía más a gusto. Cuando la Warner Brothers le ofreció a Wayne un contrato como productor, la estrella de 44 años escogió Big Jim McClain, la historia acerca de 2 investigadores del gobierno que son enviados a Honolulu para desmantelar una red de comunistas. In waterfront dives, McClain felt the intruder's hand, but he could never see his face. The trail led him into the mysteries of the Orient, down Honolulu's back streets and blind alleys. But each road suddenly came to a dead end. I told you not to mind my business. Now make it so they don't have to tell you again. You're pulling my shirt. Yeah, well, I may pull your ears off. He had to be more American than anybody around, in a sense maybe to compensate for not having served in the Second World War. El público respondió favorablemente al mensaje de la película y esta se convirtió en todo un éxito. Pero ni los índices de popularidad ni los éxitos en taquilla podían cambiar el caos en que se hallaba sumida la vida personal de Wayne. El alcoholismo de Chata y su comportamiento cada vez más imprevisible eran algo vergonzoso para alguien tan discreto como Wayne. Las discusiones que alguna vez habían encendido su pasión ahora lo desanimaban. En 1952, la pareja se separó luego de estar juntos 6 tormentosos años. Poco tiempo después, la estrella de 45 años viajó durante unas vacaciones a París y allí conoció a la actriz peruana de 23 años, Pilar Palet. I was making a movie in the most beautiful benign jungle in the Amazon. And the director one morning told me, John Wayne is in Lima. He has just arrived, and he would like to come and see us work. Well, I had no idea. I heard the name and that it was a big movie star, very handsome, very tall, but I couldn't quite place him. So, trying to be very sophisticated, I turned to him and I said, Mr. Wayne, you were wonderful in For Whom's the Bell Toll. And he says, you have me completely confused. You're thinking of my friend Gary Cooper. So anyway, he started laughing. He thought I was very funny, and that kind of broke the ice. Cuando Pilar vino a Hollywood luego de la filmación, ella y Wayne iniciaron en secreto un romance. En septiembre de 1952, Wayne se divorció de Chata. She turned very bitter and decided to just crucify him. So there were court days every single day, and of course, it was headlines, like for weeks. El juicio se convirtió en un espectáculo público y la prensa se hacía eco de serias acusaciones de infidelidad y de abuso. Un intento calculado de Chata para ganar simpatía y lograr un jugoso acuerdo monetario. Si bien se había separado desde hacía años de su primera esposa, el duque seguía siendo un padre leal y amoroso. A Wayne le preocupaba en particular el efecto que podía tener la publicidad negativa en sus hijos adolescentes. The breakup with Esperanza is as close to scandal as Duke really ever came. I think Esperanza wanted the divorce to be as public as possible. She liked the attention, and there's a bit of a vengeance motive there. So it became a pretty messy affair, for sure.
Durante el juicio, Pilar estuvo al lado del duque ofreciéndole la estabilidad y la serenidad que desde hacía largo tiempo faltaba en la vida del actor. En noviembre de 1954, Wayne consiguió divorciarse finalmente y 2 días después contrajo matrimonio con Pilar. He was making a movie in Kona, Hawaii, and Duke said, I just had a phone call from my lawyer. My divorce has become final. Would you like to get married today? He wanted to get married just as the sun was setting. He claimed years later that he was married at breakfast, divorced at lunch, and married at dinner. A sus 48 años, Wayne seguía siendo la estrella número 1 de la nación. Parecía que nada podía manchar su imagen absolutamente estadounidense. Si los primeros 25 años de John Wayne enfrente de la cámara lo habían hecho un gigante de Hollywood, los siguientes 25 lo harían una leyenda. A mediados de los 50, Estados Unidos se transformaba. Era la época de la televisión y del rock and roll. Una época de autos veloces, rubias y jóvenes rebeldes. Era también una época de héroes y ninguno llegaba a la altura de John Wayne. En 1955, a Wayne le fue ofrecido el papel principal en una sombría película de vaqueros de John Ford, The Searchers. Esa sería su primera película de vaqueros en 3 años y Wayne estaba ansioso por volver a ensillar. From the thrilling pages of life rides a man you must fear and respect. It's John Wayne as Ethan Edwards, who had a rare kind of courage. The courage that simply keeps on, never thinking of himself as martyred, never thinking of himself as brave. Wayne encarnaba a Ethan Edwards, un obstinado vaquero con deseos de venganza que va en busca de su sobrina secuestrada. Este personaje poco agradable significó un cambio total para el vaquero de la pantalla. I found him! I found Lucy! What you saw was a buck wearing Lucy's dress. I found Lucy back in the canyon. What was she? What do you want me to do, draw you a picture? Spell it out? Don't ever ask me. As long as you live, don't ever ask me more. I'm not sure you could get a major movie star today to play that role and to play it with the kind of intensity and total darkness and commitment to the kind of hopeless rage that his character portrays in that movie. It's ugly, and yet you can't take your eyes off the performance. He brings his own natural strength of character and his presence to the screen. Stand aside, Martin. Oh, you don't, Ethan. Ethan, no, you don't! Stand aside. Wayne, ya de 48 años y padre de 4 hijos, siempre animaba a su familia para que lo visitara en los lugares de filmación. Y The Searchers, filmado en Monument Valley, Utah, no fue la excepción. Incluso Patrick, de 15 años, interpretó un pequeño papel en la película. Pilar, la nueva esposa de Wayne, siempre estaba presente. I was on location the whole time, and the minute the director said, cut, we would just go and have a ball. They were all there playing music, and everybody was barbecuing, and it was just a real kind of a family. It was just a lot of fun because everybody got along really well. Estrenada en 1956, The Searchers fue un éxito tanto de crítica como de taquilla. Su éxito demostró que en una época de cambios en los estilos de actuación y en los gustos del público, John Wayne aún podía satisfacer el ansia del público. Unos meses después, el duque y Pilar celebraban el nacimiento de su hija, Aisa. Wayne estaba maravillado de tener una nueva oportunidad de ser padre. Well, his first children, unfortunately, when they were little, Duke was just starting a career, so he didn't have as much time to spend with those 4 older kids. He probably felt a little bit guilty, although he loved them. After the baby was born, he became a blithering idiot about this child. The sun rose and set on Aisa. Parecía ahora que Wayne era intocable. Había sido un fenómeno de taquilla durante 15 años y podía exigir ahora más de $1,5 millones por película. Pero las siguientes producciones de la estrella no alcanzaron el éxito que él esperaba. Aun cuando los críticos culpaban del fracaso a lo flojo de los guiones y a la mediocre dirección, Wayne se mostraba sorprendido por el fracaso en taquilla de sus últimas películas. Para empeorar las cosas, su ajetreada carrera no encajaba con las necesidades de su nueva familia. Su esposa Pilar,
quien lo había acompañado gustosamente a las filmaciones en el pasado, tenía ahora una niña que atender. Por ello, la vida en la carretera se hizo más difícil. We were like gypsies, because Duke made a lot of movies, and each movie required that we would go like for 4 months to different locations. And I was just dying to get home, and no longer had we gotten home, there was another movie being made. It was very hectic. Pero reducir la marcha no era una opción para Wayne. Tras 30 años en el cine, el veterano actor temía que sus fracasos de taquilla significaran que sus días como protagonista estuvieran contados. La edad de Wayne, ya con 49 años, era cada vez más evidente. El escaso cabello ocultaba sus entradas y al exatleta le resultaba difícil bajar de peso. When he was not on the set, he was kind of ill at ease. He didn't quite know what to do with himself. He was working so much all the time that there was not much time for him to do anything else. He was not interested in sports. He never played golf or tennis, and so he tended to get out of shape when he was not making a movie, and he tended to drink too much. So he almost needed the movie-making process to discipline himself. Ladies and gentlemen, that was the giant gong of Kyoto that you just heard, out of the mystic lore of the Orient. When it rings, things of utmost importance are about to happen, as they do in the story I'm about to tell you. The fabulous story of Townsend Harris, first white man to open up the Orient, and of the beautiful geisha who was sent to love him and kill him. Cuando viajó a Japón para participar en la película de John Huston, The Barbarian and the Geisha, el duque estaba en busca de un éxito. Mr. Harris, we have had no wars for the last 200 years in my country. How many have you had in the West? Too many. Yet some were fought for liberty. Pero a Wayne le resultó difícil casi desde el principio entenderse con el director. Ambos se trenzaron en discusiones de inmediato por el estilo de dirección improvisado de Huston, a quien Wayne consideraba indisciplinado y poco profesional. I think they disagreed about everything. I think if Duke said white, Huston said black, and you know, it was one of those things that they clash. They really clashed completely. He managed to finish the picture, but he thought that was one of the worst pictures he was ever connected with. Los críticos arremetieron en contra de su poco convincente actuación como un diplomático del siglo XIX. La película atrajo poco público. Era el cuarto fracaso consecutivo del actor. Para agregar más a su angustia, un devastador incendio destruyó el rancho del actor en Encino mientras él estaba en la filmación. Pese a que Pilar y Aisa resultaron ilesas, lo ocurrido fue traumático para todos. Como nunca antes, Wayne se debatía entre las exigencias de su carrera y sus deberes como esposo y padre. Pero para Wayne, su carrera era su vida, y cuando se le ofreció la oportunidad de reencontrarse con el director Howard Hawks en Río Bravo, el duque esperaba que su retorno al género vaquero acabaría con su mala racha en taquilla. There'll never be another like Rio Bravo, with its thundering story of raw courage against overwhelming odds, and its once-in-a-lifetime combination of today's hottest star names. Where are you going? Get your hands off. I said, where are you going? You got no use for a man you can't depend on. One bad night and I'm done for. En el papel del rebelde comisario John T. Chance, Wayne actuó al lado de Dean Martin, Ricky Nelson y la debutante Angie Dickinson. The scenes were long and complex, and Duke was used to, all right, get up and I'll hit you again. You know, he had very short scenes usually and tough scenes. Well, ours went on for quite a few pages and minutes, and they were very difficult. They ended up great, but it was hard work. Tired, aren't you, John T? I can fix you a nice hot bath. All I want is a drink. Then, this is all I can do for you? Los espectadores disfrutaron a Wayne en uno de sus papeles tradicionales, y Río Bravo fue una de las películas más populares de 1959. Ese mismo año, John Ford le asignó a Wayne un papel en The Horse Soldiers. Make way for a rousing adventure story that relives history's most daring Give 'em Hell raid, and the two hellions who rode side by side to lead it.
Pero para ese entonces, el mejor momento del veterano director ya había pasado, y la confianza del duque se tambaleó cuando la película decepcionó a los espectadores. Pese al éxito de The Searchers y de Río Bravo, Wayne había sufrido 5 fracasos de taquilla en la misma cantidad de años. Su posición como uno de los actores mejor pagados y más poderosos de Hollywood estaba en riesgo. Pero lo peor aún no había ocurrido. En la primavera de 1959, Wayne recibió una llamada de la tienda Saks en la Quinta Avenida de Nueva York, pues tenía algunas cuentas pendientes por pagar. La noticia de que no tenía fondos suficientes para cancelar lo que había comprado dejó estupefacto a Wayne. A los 52 años, John Wayne estaba casi en bancarrota. Wayne todavía no se había recuperado de sus fracasos de taquilla cuando averiguó que su consejero financiero desde hacía 17 años, Bo Roos, había dilapidado su fortuna en una serie de desafortunadas inversiones. He was ripped off. That story is fairly common in Hollywood. I don't know that Duke was a good businessman. He was very generous with his friends, free with his money. I think he got very much into the work, the relationships, at the expense of good business sense. En aprietos financieros y con 2 familias que mantener, el actor de 52 años decidió arriesgarlo todo y embarcarse en una nueva fase de su carrera. Bajo la bandera de su nueva compañía, Blackjack, Wayne iba a producir y dirigir un proyecto con el que había soñado durante 15 años, la épica historia de El Álamo. Wayne saw this as the great fight for liberty. So this theme, a group of frontier types laying down their lives in defense of liberty, appealed to him a great deal. El duque estaba decidido a dirigir y a producir él mismo El Álamo, luego de que United Artists acordara invertir en su proyecto. Pero el estudio ponía una condición. Exigían insistentemente que Wayne actuara en la película e interpretara al héroe de la historia, Davy Crockett. Wayne complació a regañadientes sus demandas e inició en el otoño de 1959 el rodaje en el lejano pueblo de Brackettville, Texas, cerca del desierto. El extenso reparto incluía a Richard Widmark y a los hijos de Wayne, Patrick y Asa. Otro de los hijos del duque, Michael, trabajó como asistente de producción, mientras que Pilar se mantuvo al lado de su esposo. En el primer día de filmación, el novel director trajo a un sacerdote católico para que bendijera el set. A partir de ese momento, Wayne dirigió al elenco y al equipo técnico como si estuviera al mando de un ejército. El estrés producto de producir, dirigir y actuar hizo que Wayne se tornara impaciente e irascible al tratar de lidiar con sus múltiples funciones. I think under pressure he wasn't the best director. He didn't get along all that well with some of the actors. He bawled people out too much. Richard Widmark said that in the making of The Alamo, Wayne would crack him up and he would shout at people, "God damn it, be graceful like me." Para aumentar más la tensión, el viejo amigo de Wayne, John Ford, se presentó en el set sin avisar y sin haber sido invitado. Ford, of course, came on the set, tried to take over, is virtually sitting in the director's chair and calling the shots, and now Duke's got the problem. Here's this mentor of his, a man he loves. He doesn't want to insult him. En un intento por evitar una situación embarazosa y no entrar en conflicto con su mentor, Wayne le asignó a Ford la misión de filmar las escenas secundarias, un gesto que le agregaría unos $250,000 adicionales a la producción. Los problemas continuaban plagando la filmación. Un novio celoso asesinó a una de las actrices y el presupuesto comenzaba rápidamente a exceder los cálculos originales de $7,5 millones. Mientras el presupuesto iba en ascenso, Wayne fumaba más de 100 cigarrillos al día. He always smoked. I mean, he lit the new cigarette with the old one. He was a chain smoker. It was just nervous energy because he had so many people to direct, and when you are in a remote location like that, everybody becomes a baby. Duke was there, and everybody complained to him. He was under a lot of pressure during that movie. A fin de reducir el aumento en los gastos de producción, el duque decidió arriesgarlo todo al hipotecar por segunda ocasión su rancho en Encino e incluso invertir su propio sueldo. He put his own financial resources in the Alamo
to the point of really putting himself in a precarious economic position. He believed in that film that much, and it was a passion with him. It's here at last, the monumental history-making motion picture, 14 years in the making, The Alamo. Starring John Wayne as Colonel David Crockett. He's still on his feet. Oh, no. Oh, yes. Oh, yes, and it's my turn. Well, thanks, friend. If you don't insist on having them to yourself, I'll give you a hand. Pleasure, friend. Cuando se concluyó el rodaje de El Álamo, el presupuesto había pasado de 7,5 millones a más de 12 millones, la película más costosa para la época. Pero cuando fue estrenada en 1960, la película solo recaudó $2 millones. A los críticos les impresionó poco el tributo patriótico de la película y se refirieron a la dirección del Duque como sentimental y vergonzosa. En un intento desesperado por atraer al público, los publicistas de Wayne orquestaron una agresiva campaña por el Oscar, pero este último esfuerzo solo sirvió para generar animadversión entre los miembros de la Academia. Pese a que El Álamo logró 6 nominaciones al Oscar, entre ellas la de Mejor Película, la Academia dejó de lado la actuación y dirección de Wayne. La película solo recibió un Oscar por Mejor Sonido. His dream kind of crumbled, even though he made the money back eventually. It hurt his chances ever to be a director because people wouldn't take the risk of financing him when this one had not succeeded. So The Alamo turned out to be his Alamo. Decepcionado y contrariado por el fracaso del proyecto de sus sueños y absolutamente consciente de sus deudas, el Duque se dedicó por completo a su trabajo y a los papeles que más conocía. My friend, you're a very brave man. And pretty soon you're gonna catch on I ain't your friend. Your assignment tonight is strategic. You can't give the enemy a break. Send him to hell. Let's give it a try, Pockets. He's tired. What, are we talking about the same animal? We were on Hatari for 4 months in Africa. I had a lot of fun with the Duke. One day we're sitting there playing gin, and a leopard walks out of the underbrush and starts walking towards us. I say to him, Duke, there's a leopard walking towards us. He says to me, Buttons, see what he wants. That was the Duke. Pero la época dorada del Hollywood que Wayne amaba y conocía estaba llegando a su final, y el mundo del actor estaba cambiando tanto en el ámbito profesional como personal. Ward Bond died, and Ward Bond had been a very close friend. Grant Withers committed suicide somewhere in this period. Duke realizes the old gang is more than breaking up, dying off. En 1962, Wayne y el director John Ford volvieron al viejo oeste junto con los últimos miembros de la legendaria compañía de Ford para filmar The Man Who Shot Liberty Valance. Out of the flame and fury of the frontier, the Old West lives again. Of them all, 2 are the most memorable: Liberty Valance and the man who shot him. That's my stake, Valance. You heard him, dude. Pick it up. I said you, Liberty. You pick it up. Para sorpresa de sus creadores, el largometraje recibió fuertes críticas. Los críticos no estaban preparados para el tono sombrío de la película. Ese verano, el Duque y Ford realizaron su última película juntos, Donovan's Reef. Así se marcaba el final de una de las colaboraciones más famosas entre un actor y director en la historia del cine. On a personal level, I think Wayne felt that he had been given his big chance by Ford in the Stagecoach, and so he felt duty toward him. He told me he modeled his life on Jack Ford's life. You know, he directly emulated him. He used to say, John Ford directed my life.
And in a sense, that was true. En su siguiente película, Wayne creó, al igual que Ford, una atmósfera familiar que el atribulado actor necesitaba desesperadamente. En McClintock, el duque retornó a su popular personaje en las películas del oeste y junto con él actuó su hijo Patrick. Does a tender story of family devotion get you right here? If you're my father, if you love me, you'll shoot him. Well, I'm your father, and I sure love you, so... En la película de corte satírico también participaba la buena amiga y 4 veces coestrella de Wayne, Maureen O'Hara. Does genteel elegance hold you in thrall? If so, then McClintock will hit you where you live. Michael, el hijo del duque, se encargó de la producción, mientras que Pilar cuidaba de Aisa, de 7 años, y del nuevo miembro de la familia Wayne, John Ethan, nacido en 1962. McClintock llegó a ser una de las películas más populares de 1963. Por primera vez en muchos años, la vida personal y profesional de Wayne marchaban en perfecta armonía. Pero justo cuando las cosas parecían retomar el buen rumbo, una devastadora noticia consternó de nuevo al actor. En 1964, durante un examen físico para la filmación de The Sons of Cathy Elder, el doctor descubrió una mancha sospechosa en uno de los pulmones de Wayne. A los 57 años de edad, John Wayne, quien era poco dado a enfermarse, temía que su hábito de fumar 6 cajetillas al día lo hubiese finalmente atrapado. Luego de consultar a un doctor en el Hospital del Buen Samaritano en Los Ángeles, a John Wayne se le informó que necesitaba ser sometido a una operación para remover un tumor en su pulmón izquierdo. A Wayne se le diagnosticó cáncer a los 57 años de edad. Para no dañar su imagen, los publicistas y doctores de Wayne le aseguraron a la prensa que la visita del héroe al hospital obedecía simplemente al tratamiento de una vieja lesión producto del fútbol americano. He was savvy enough to realize this didn't fit the John Wayne image, and certainly his advisors told him to try to keep that from the public at first. En septiembre de 1964, los doctores debieron remover el pulmón izquierdo de Wayne durante 2 operaciones de 6 horas cada una. La agotadora operación requirió la remoción de una costilla y dejó a Wayne con una cicatriz de 70 centímetros a lo largo de su pecho. 3 semanas después, cuando el convaleciente actor era dado de alta del hospital, una horda de curiosos reporteros abordó a Wayne. En medio de las cámaras, el duque consiguió levantarse y caminar de forma vigorosa sin ayuda. I think that was his biggest performance ever, to fool the press that he was fine. And smiled and shook hands with everybody. When he got into the car, he said to me, "Please take me home." The guy was just dying. Durante varios meses, el duque mantuvo la historia de una lesión a causa del fútbol, pero a Wayne no le agradaba engañar al público, por lo que el 29 de diciembre se decidió a hablar. En una entrevista exclusiva con un columnista de Hollywood, Wayne reveló al mundo que sufría de cáncer. Duke was a very honest fella, and he wanted to keep a clean slate and level with the public. Not necessarily that he had just licked the big C, but that it would be a little more honest and probably he'd feel more comfortable with that. So he made the big announcement. La franca revelación del actor fue vista como un acto heroico y pronto el país le ofreció su apoyo. Para los estadounidenses, ni siquiera el cáncer podía detener a John Wayne. Como para hacer honor a su imagen en la pantalla, Wayne fue a Durango, México, menos de 4 meses después de su operación y en contra de las órdenes de su médico, para iniciar la producción de The Sons of Cathy Elder. The Sons of Katie Elder, led by Big John, the eldest, the gunslinger, the toughest. I'm gonna get that guy. Who wants to come with me? You're not going anyplace. Oh, you're gonna try and stop me? You bet I am. And that's for sure. Filmando a una altura de más de 1800 metros, la película tenía varias escenas complejas, entre ellas una agotadora pelea en las heladas aguas del río Chico. Pese al dolor a causa de la compleja operación y a tener que usar una máscara de oxígeno entre escena y escena, Wayne no aceptó usar un doble y prefirió, como en el pasado, realizar él mismo sus escenas peligrosas.
He is in a very cold stream doing a physical sequence. When that was over, he immediately grabbed for the oxygen mask. Apparently there was a reporter on the set who was trying to film that. Duke practically yanked the camera out of his hand because he didn't want the public seeing him in that way. I don't know whether by then he himself had bought the John Wayne image or not, but he certainly was having trouble accepting his own mortality, that he's getting older, that he can't do some of these things any longer. Ya con 59 años de edad, el duque se mudó con su familia a Newport Beach, California. Ubicada en el conservador condado Orange, al sur de Los Ángeles, la pequeña comunidad costera era el lugar ideal para pasar el tiempo con su creciente familia, que ahora incluía una nueva hija, Marisa, y a 12 nietos. That was the same year that he had bought the Wild Goose. So we went from Encino to Newport Beach to be close to the boat. And of course, the main thing then was going fishing, taking the boat out to Catalina, having his friends on board. So although he was upset and unhappy about losing his dear friends, he still had a brand new family to be with and do things with. Hacia 1966, Estados Unidos estaba cambiando. El idealismo liberal de John Kennedy se había convertido en caos civil. Los disturbios estallaban a lo largo del país y las pacíficas marchas por los derechos civiles daban paso ahora a sangrientos enfrentamientos ante la mirada de los estadounidenses y del mundo. Pero el duque seguía siendo tan conservador como siempre. Republicano activo, Wayne había hecho campaña para Water en las primarias de 1964 y en 1966 apoyó públicamente a Ronald Reagan en la acalorada campaña por la gobernación de California. Debido a que sus ideas políticas conservadoras seguían atrayendo al público, los miembros del Partido Republicano le pidieron discretamente que se postulara para presidente. After Goldwater's defeat, a group of Republicans came and asked him, Mr. Wayne, would you consider running for president for the Republican Party? Duke was flabbergasted because he said, well, first, you know, I cannot afford the cut in salary, and second, who's going to vote for an actor anyway? Hacia finales de 1966, Lyndon Johnson había enviado casi 200,000 soldados a la guerra en Vietnam, lo que hizo que se dividiera la nación y puso a Wayne en la primera línea de combate. Luego de 3 semanas con el ejército, Wayne regresó a casa decidido a respaldar a su presidente y a apoyar a las tropas en Vietnam. En 1968, Wayne dirigió y actuó en The Green Berets, un conmovedor tributo a los jóvenes que luchaban en Vietnam. They're elite corps commandos, nameless and faceless in 100 newsreels and dispatches. Now you'll know them, and you'll know there are as many different kinds of courage as there are names. LZ is a meadow just over that rise. Well, let's move out. Move out. Of course, he made Green Berets as almost his answer to the criticism. He was very opposed to the demonstrations against the war, very opposed to much of the mystique of the 60s. I think he felt that the United States had been very good to him, and it's sort of my country, right or wrong. And the country's position is to be in Vietnam. Therefore, you don't question that. You go with it. The Green Berets tuvo un gran éxito en taquilla al recaudar $20 millones y demostró que aún mucha gente compartía los mismos valores que John Wayne. Pero el desenfrenado patriotismo de John Wayne fue de inmediato un blanco fácil para los críticos y para los partidarios antiguerra, quienes protestaban enfrente de los teatros de todo el país. El duque estaba decidido a enfrentar a sus detractores. En su película siguiente, Wayne tendría la oportunidad de su vida. Cansado de las críticas que suscitó The Green Berets, John Wayne se fue a Colorado en 1968 para filmar True Grit, la historia de un comisario en la frontera que es contratado por una joven para capturar a los asesinos de su padre. Wayne se veía a sí mismo en el personaje de Rooster Cogburn, un hombre de fuertes convicciones pero extraño en un mundo cuyos valores cambiaban.
Whatever did you get you for stealing that money? Well, I didn't consider it stealing. Didn't belong to you. That's the position them New Mexicans took. I had to flee for my life. When that posse thinned out, I turned old Bo around and taking them reins in my teeth, I charged them boys firing 2 Navy 6s. They must have all been married men that loved their families, because they scattered and run for home. The director said to him, I want you to eat as much as you want. We want you fat and ugly. And Duke thought, this is wonderful, because every time I've done a movie, you know, everybody says, you have to lose 20 pounds. So he thought, gee, this is pretty neat. Well, come to see a fat old man sometime. Yeah! He had a sense of what he could and could not play, and he worked within those limits very intelligently. Yeah! So that when finally he does become an overt self-parody in something like True Grit, you get a sense of all that history and craft being brought to bear on sending himself up in this delicious way that he did it. True Grit resultó ser un enorme éxito de taquilla en su estreno en 1969. La industria del cine elogió a John Wayne por esta película, que lo llevó a su segunda nominación a un Oscar como mejor actor. He was not comfortable at all. I could see that his hand was pressing against my arm harder and harder. And it was such a relief when Barbra Streisand finally got up on stage and opened the envelope. The winner is John Wayne in True Grit. El 7 de abril de 1970, luego de 150 películas, el actor de 62 años se llevó a casa su primer premio de la Academia. Un final adecuado para una tumultuosa década. Ladies and gentlemen, I'm no stranger to this podium. I've come up here and picked up these beautiful golden men before, but always for friends. One night I picked up 2, one for Admiral John Ford, one for our beloved Gary Cooper. I was very clever and witty that night, the envy of even Bob Hope. But tonight I don't feel very clever, very witty. I feel very grateful, very humble. I don't think he expected it. I think he was insecure enough to not ever really consider himself a great actor. The Oscar meant a great deal to Duke. Finally, he had won the acceptance of his peers. Para ese entonces, la imagen de Wayne había cobrado proporciones míticas y era más solicitado que nunca. A los 63 años de edad, realizó 5 películas de vaqueros consecutivas, entre ellas Río Lobo y The Undefeated con Rock Hudson. John Wayne, Rock Hudson, battling it out toe-to-toe and side by side. What do you want? Your horses, your guns, and your gold. And you also have some women, senor. You went out there to talk. Why did you have to shoot the man? Conversation kind of dried up, ma'am. Luego de más de 40 años frente a una cámara, John Wayne, el hombre, era toda una leyenda. He was invited for the launching of a destroyer, and they had him break the champagne bottle on the bow of the ship. And the ship doesn't slide down into the water like it's supposed to. So Wayne goes out and he pushes on the bow of the ship. He leans on it and he pushes on it, and the ship slides down into the waves. It was just such a magic moment. That was the spirit of John Wayne. Pero en su vida privada, el duque aún debía lidiar con problemas financieros, al tiempo que sus constantes viajes perturbaban su matrimonio y su familia. Every time the Duke would say, okay, we're going to be 4 months in Durango, Mexico, the kids would say, we don't want to go on that location. And Duke was very old-fashioned. He always wanted things to kind of never move, that nothing would ever vary in his life. I found that after 20 years of doing this that I started to get a little tired. En 1973, tras 20 años de matrimonio y 3 niños, el duque y Pilar Wayne anunciaban su separación. I think what happened with Pilar, in a sense, she grew up. She wanted to be her own person. And Duke, I think, couldn't handle that very well.
There were many demands on his career. He wanted her there. On the other hand, he wanted to go drink with the boys. And Pilar began to resent that. Duke hated to see that happen. Ese mismo año, Wayne debió enfrentar la muerte de su amigo y maestro John Ford. El 30 de agosto, Wayne visitó a Ford, devastado por el cáncer por última vez. Los dos compartieron el brandy y los recuerdos, y se despidieron por última vez en su vida. One of the last times he went to see him, Wayne was appearing a lot on Laugh-In. And my grandfather, he was on his deathbed, literally. And he started berating Wayne for being on the show. He says, you know, you shouldn't do this TV stuff. It's bad for your career. And he never stopped doing that, directing his life, so to speak. Ford murió al día siguiente. En ese momento más que nunca, Wayne encontró la tranquilidad en su trabajo y en sus frecuentes apariciones en público. A los 65 años de edad, el extrovertido actor llegó incluso a burlarse de su propia imagen. En enero de 1974, los editores de la revista Lampoon de la Universidad de Harvard invitaron al duque a Cambridge, Massachusetts, para que recibiera el infame premio Brass Balls. When Harvard invited him to come, they hired an armed personnel carrier from the National Guard and had him come down the street at high noon in this semi-tank, and they thought they would get the last laugh on him. Hacia el final de la ceremonia, los estudiantes de Harvard, que habían venido a abuchearlo, se pusieron de pie para ovacionar. Wayne was never dumb, he was witty. They said, for instance, where'd you get that fake hair? And he said, that's not fake hair. That's real hair. It's very expensive hair. It's not my hair, but it's real hair. Wait, do you look at yourself as the fulfillment of the American dream? I don't look at myself any more than I have to, friend. El duque era ahora uno de los hombres más famosos y respetados del mundo. Durante la década de los 70, Wayne aprovechó su estatus de celebridad para aparecer en varios programas de televisión, especiales humorísticos y anuncios de servicio público. So why don't all of you do yourselves a favor? Get a checkup. Talk someone you like into getting a checkup. Nag someone you love into getting a checkup. And while you're at it, send a check to the American Cancer Society, too. En 1973, Wayne volvió a interpretar el papel que le había valido un Oscar. Trabajaría por primera vez con Katharine Hepburn en Rooster Cogburn and the Lady. Marshal Cogburn, you're in a sorry state. No man alive likes to be called high-smelling and low down. Eyeball to eyeball or shoulder to shoulder. They're the toughest pair in the West. You got the gun, but you ain't got the know-how to use it. Ain't that the way it works, Hawk? En 1976 y por primera vez en 25 años, John Wayne estaba fuera de la lista de los 10 actores más populares. Pero el duque confrontaba problemas más graves. A los 68 años de edad, la salud de la legendaria estrella había comenzado a agravarse. Wayne estaba a punto de hacer de esta dolorosa batalla una de sus interpretaciones más apasionadas y desgarradoras. En 1975, John Wayne inició el rodaje de su película número 169. Pero para este entonces ya sufría de una tos crónica y convulsiva y tenía serios problemas para respirar. Aunque los doctores no encontraron nada anormal, Wayne temía en secreto que el cáncer con el que había luchado 10 años antes hubiese regresado de nuevo. The Shootist, protagonizada por Jim Stewart, Lauren Bacall y Ron Howard, relataba la historia de John Bernard Brooks, un pistolero moribundo tratando de encontrarse a sí mismo. La película retrataba los temores que Wayne sentía con respecto a su debilitada salud. Why don't you just say it, flat out? All right. You have a cancer. Advanced. Can't you cut it out, Doc? I'd have to gut you like a fish. Cerca del final del rodaje, una fuerte gripe envió al duque al hospital por 2 semanas. Cuando retornó al set, Wayne se enfrentó a una de las escenas más difíciles de su carrera, el último duelo del héroe vaquero.
The director, Don Siegel, had to shoot that entire shootout and finale without him. And then he came back to play his death scene. And it was weird, it was emotional, and it was tense. And nobody talked about it. Look out! There was never any sense when we were making The Shootist, never any sort of an admission on his part that this would be his last film. Matter of fact, 6 months or so later, I saw him at a function, and by now he was looking kind of thin and a little more frail. And he said, "Hey kid, I found a book, a couple of great parts. It's you and me or it's nobody." And it was one of the highlights of my career, you know, to hear him say that and know that he wanted to work with me again. And I'm always sorry that that didn't come to pass. Desafortunadamente, la salud de Wayne continuó deteriorándose. En enero de 1979, aquejado de un severo dolor estomacal, sus peores temores se hicieron realidad cuando se le diagnosticó cáncer estomacal. En abril de 1979, Wayne hizo una aparición en la entrega de los premios de la Academia al presentar el Oscar a la mejor película. Su condición física fue el perturbador anuncio de que el Duque estaba interpretando sus últimas escenas. Cuando la salud del Duque empeoró, la actriz Elizabeth Taylor y Maureen O'Hara, amiga íntima y coestrella de Wayne, viajaron a Washington para realizar una solicitud enternecedora: honrar a John Wayne con una medalla especial por su contribución a los Estados Unidos. To the people of the world, John Wayne is not just an actor, and a very fine actor. John Wayne is the United States of America. And I feel that the medal should say just one thing: John Wayne, American. Wayne recibió la medalla de condecoración el 26 de mayo de 1979, el día de su cumpleaños número 72. En junio, Wayne fue hospitalizado en el centro médico de la UCLA al sufrir los efectos secundarios de la quimioterapia. Durante su estancia en el hospital, Wayne fue visitado por sus amigos y admiradores. The doctors tried to protect him, but there are people like Henry Fonda who came and basically said, "I'm not going away till I see him." Maureen O'Hara had visited him at home and spent some time with him, reminiscing about the old days, and it's pretty nostalgic because both Maureen and Duke realized this is probably the last time they're going to see each other. I really did pray that God would take him, because I hated to see a man that had been so strong and powerful in his lifetime deteriorate little by little by little. El 11 de junio de 1979, con sus 7 hijos a su lado, John Wayne murió de cáncer a los 72 años. Fue sepultado en Newport Beach, California, en una tumba sin lápida desde donde se observa el Océano Pacífico. En una carrera que se extendió durante medio siglo, John Wayne simbolizó el espíritu independiente de Estados Unidos. Hombre honesto, directo y profundamente leal, Wayne debió luchar contra la adversidad para llegar alto. En su largo camino al estrellato, su vida cobró proporciones míticas. Aunque nunca combatió en una guerra o cabalgó en la salvaje frontera, John Wayne siempre será para su legión de admiradores un héroe estadounidense. As long as those films appear on television, John Wayne's alive. And I think the public demands that he's alive. His supreme achievement may have been inventing John Wayne. He created a permanent niche for himself as the American film actor. I think he represents everything we expect from an American: pride, dignity, love of country, love of family. There's very few people that do that nowadays. He is the movie star of all time. And he was also such a real man. He was just so genuine and such a real guy.
John Wayne se hizo famoso por sus escenas de combate y sus actuaciones, pero para aquellos que compartían sus valores, el mito que construyó simbolizaba grandes verdades. Para ellos, John Wayne es y será más que un hombre. Es la encarnación del espíritu individualista estadounidense. Wayne fue y siempre será el Duque. Para Biografía, soy Jack Perkins.